Hola, mi nombre es Merno Ochoa. En esta ocasión voy a desarrollar una clase que se trata sobre la parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola en el área de matemáticas pues es una curva en forma de U que, como ya lo hemos visto tal vez en temas anteriores, que puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo. Pues acá vamos a darnos cuenta de que pues, en efecto es una curva en forma de U, pues que puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Todo depende de la forma o los puntos que tenga nuestra ecuación. Ahora bien, en geometría su definición es la siguiente. Una parábola es el conjunto de puntos del plano cuyas distancias son equidistantes a un punto fijo llamado foco y a una línea recta fija llamada directriz. Entonces, a través de esa definición podemos darnos cuenta que siempre vamos a mantener una distancia igual de cualquier punto del plano que forme parte de la parábola, será igual al foco y a la recta, que en este caso es una recta fija, a la cual le vamos a llamar directriz. Bueno, entonces acá vamos a tener ciertas ecuaciones que podemos enfocarnos en la parábola. Aquí tenemos la ecuación canónica, que dice que la ecuación canónica puede tener un eje vertical o un eje horizontal, dependiendo de cómo esté la situación. Primero explicaré esta parte y luego nos pasamos acá a la apariencia que va a tener nuestra parábola en efecto. Entonces acá, si es vertical, si el eje de la parábola es vertical, aquí todavía no hemos visto si abre hacia arriba o hacia abajo, porque tenemos esas dos opciones. La ecuación será x al cuadrado igual 4py. En este caso el foco va a ser p, a eso le vamos a llamar foco. Ahora, si la parábola tiene un eje horizontal, es decir, puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, la ecuación es y cuadrado igual 4px. Nuevamente el foco va a ser p. Ahora bien, aquí tenemos que la ecuación canónica, pues el vértice vamos a considerar que está en el origen, pero el vértice puede estar en cualquier punto, llámese puntos h, k, ¿verdad? Entonces acá tenemos diámetro focal. El diámetro focal será justamente lo que nosotros tenemos acá como 4p. El diámetro focal pues es una línea que cruza juntamente con el foco. En realidad es 4 veces el foco. Aquí dice, este es un valor absoluto, es decir, que el diámetro focal sencillamente va a ser siempre positivo, no puede ser negativo. Este es un valor absoluto, no importando el signo del foco, siempre va a ser un valor absoluto, es 4 veces el foco. Ahora bien, tenemos acá dos cuestiones relacionadas a la directriz. La directriz es una línea recta. Esta línea recta puede ser vertical o puede ser horizontal, dependiendo del eje que tenga nuestra parábola. Si el eje es vertical, entonces aquí tenemos la ecuación de la directriz, que es y igual a menos p. Ahora bien, si la parábola tiene un eje horizontal, entonces la apariencia que va a tener la directriz es esta recta, x igual menos p. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora bien, como ya lo había mencionado, pues nuestra parábola puede estar desplazada en cualquier punto del plano cartesiano, y cuando sucede eso, pues vamos a tener una ecuación ordinaria, así se le llama, que puede ser vertical o horizontal. Yo solo les muestro la vertical, que es la general, pero podemos tener también algo similar a la horizontal. Aquí tenemos x menos h al cuadrado igual 4p y menos k. Esa es la apariencia, pero el vértice es lo que cambia. El vértice va a estar en un punto h, k, pero en realidad todo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, la ecuación general podemos darnos cuenta que tenemos ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0. Aquí tiene ciertas restricciones. Dice que a o c debe ser 0. Es decir, aquí debemos ya sea tener en a 0, es decir, que una de las variables que está al cuadrado debe de desaparecer, ya que si no desaparece, entonces ya no estaríamos hablando de una parábola. Entonces siempre vamos a tener solo una variable x, ya sea x o y elevada al cuadrado, con cualquier coeficiente.
Por eso aquí nos especifica que A o C debe ser obligatoriamente 0. Entonces, acá voy a explicarles un poquito cuando la parábola tiene su vértice en el origen, pero en realidad podemos tener los mismos detalles cuando esté desplazada en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces acá tenemos el eje vertical, es decir, cuando nuestra parábola tenga un eje vertical, puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo, como lo vemos acá. Tenemos estos dos casos. Vamos a analizar cuando abre hacia arriba. Aquí tenemos el vértice, lo vamos a señalar acá para que no se nos olvide. Esto que está aquí es el vértice, es el puntito que tenemos acá. El vértice está en el origen, pero como les dije, podemos analizarlo también cuando es lo mismo, solo que tal vez vamos a verlo desplazado en algunas ocasiones. Pero bueno, acá está en el origen. Tiene las siguientes características. Vean, abre hacia arriba. El foco lo tiene justamente en este punto. Sus coordenadas del foco es 0,p. P, como bien ya lo había mencionado, es la longitud del foco, es en donde puedo ubicar el foco. La directriz será esta línea que vemos acá. En este caso su ecuación es y igual menos p. Siempre la directriz va a estar en una dirección opuesta al foco, manteniendo siempre la misma longitud. Desde el vértice, si se pueden dar cuenta, aquí tengo una magnitud de P, que es la del foco, y aquí tengo una magnitud de P, que sería, aquí en este caso sería menos P. Es decir, la misma longitud que tenga yo del vértice al foco será la misma que tenga del vértice a la directriz. Eso es lo que yo quisiera que supieran. Entonces, aquí tenemos nuestra parábola que abre hacia arriba. Ahora tenemos acá la parábola que abre hacia abajo. Esta parábola, como bien lo vemos, es contraria a esta. El foco lo tiene en las coordenadas 0, menos p, porque el vértice está en el origen, pero puede cambiar si estuviera desplazado. Entonces acá tenemos nuevamente nuestro vértice, aquí lo voy a señalar. La directriz tendrá la siguiente apariencia: y igual p. Siempre la directriz es opuesta al foco, siempre la vamos a ubicar en una dirección opuesta al foco, y como siempre les había comentado, vamos a tener la misma distancia entre el vértice. Del vértice al foco será la misma distancia del vértice a la directriz, entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, el diámetro focal dice que es 4 veces el foco, es decir, el diámetro focal lo ubicamos aquí. Siempre es una recta que parte y que cruza en dirección con el foco, se pueden dar cuenta. A esta se le llama diámetro focal, que es 4 veces el foco, es decir, que solo multiplico 4 por p y con eso obtengo esta longitud. Es muy importante a la hora de graficar. Y aquí tengo el diámetro focal. Siempre es una línea que parte acá, que pasa por el foco. Entonces aquí tenemos el diámetro focal, que es 4p. Siempre es un valor absoluto, eso sí no es positivo ni negativo. Siempre vamos a tener un valor absoluto para ese término. Ahora bien, tenemos acá nuestro eje horizontal. Se pueden dar cuenta que ahora el eje principal es el eje X. Entonces acá la parábola puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del foco. Veamos, aquí el foco es positivo, ya que tenemos las coordenadas del foco p, 0, es decir que el foco aquí es positivo. El vértice lo tiene aquí, es en el origen. Pues entonces la fórmula para poder hallar, o la ecuación para poder hallar la directriz será x igual menos p, siempre opuesto al foco. Siempre manteniendo la misma distancia, como les había comentado, del foco al vértice y del vértice a la directriz. Entonces aquí tenemos el foco que es mayor a 0, porque p es positivo. Ahora aquí tenemos menos p. Si el foco es negativo, es decir, en nuestra ecuación del eje horizontal de la parábola, si el foco fuera negativo, entonces decimos que nuestra parábola abre hacia la izquierda. Entonces, por eso es de que tenemos aquí el foco, las coordenadas menos p, 0, el foco es negativo, entonces su directriz será x igual p, lado opuesto siempre. Entonces, el diámetro focal lo voy a ubicar aquí. Es muy importante señalar siempre el diámetro focal porque de esa manera podemos graficar. Vamos a ver
qué tan ancha o qué tan angosta va a ser nuestra parábola. Entonces aquí tenemos nuestro diámetro focal, que eso lo podemos hacer con una reglita para poder medir la longitud y tenemos que ser exactos en esa parte. Algo importante relacionado a las parábolas tienen una simetría perfecta. Eso quiere decir que sencillamente la mitad la tengo en este caso en la parte de arriba y la otra mitad la tengo en la parte de abajo y tienen las mismas dimensiones. No se puede hacer más grande en una parte y en la otra más angosta. Siempre el eje nos va a indicar que tenga la mitad exactamente, que parte justamente a la mitad la parábola. Entonces siempre vamos a tener una parábola simétrica, pues relacionada a su eje, ¿verdad? Si fuera vertical, pues aquí vamos a tener siempre nuestro eje Y como referencia, y si fuera horizontal vamos a tener nuestro eje X como referencia. Nuevamente, si el foco es mayor a 0 y su ecuación tiene esta apariencia, x cuadrado igual 4py, la parábola abre hacia arriba. Si tenemos la misma ecuación, solo que acá va a existir un signo negativo, es decir, el foco puede ser negativo aquí, entonces nuestra parábola va a tener su eje vertical, pero va a abrir hacia abajo. Ahora aquí, si tenemos una ecuación que tenga esta apariencia, y cuadrado igual 4px, pero digamos que el foco es mayor que 0, es decir, p es mayor que 0, este número es positivo, por así decirlo, entonces nuestra parábola va a abrir hacia la derecha. Ahora, si el foco, si tenemos esta misma ecuación, que se parece, bueno, debe ser con eje horizontal, solo que con un signo negativo acá con el foco, entonces eso quiere decir que la parábola va a abrir hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos ciertos detalles que nos pueden servir a la hora de resolver casos relacionados a las parábolas. Vamos a ver ahorita un problema en donde vamos a ir practicando algunas de los postulados que ya hemos visto acá. Siempre tomemos en cuenta de que todos los casos tienen algo diferente, entonces realmente esto es parte de geometría analítica. No existe un algoritmo como tal para poder seguir y resolver un caso, ya que tenemos siempre algunas cosas, algunos detalles que son distintos. Entonces, más que todo tenemos que usar mucho nuestro análisis y nuestra lógica para poder graficar, poder hallar una ecuación en el caso de la parábola. Vamos a resolver el siguiente problema. Ahí vamos a ver la manera en la que se resuelven los casos acá en el área de la parábola. Vamos a ver un problema, dice de la siguiente manera. Hay en la ecuación la gráfica, foco y directriz de la parábola cuyo vértice se encuentra en el punto vértice menos 2,1 y foco en el punto menos 2,3. Muy bien, para poder resolver problemas acá en el área de la geometría analítica no existe un algoritmo como tal para seguir, solo es cuestión de ir analizando la gráfica, ir analizando las ecuaciones que tenemos a la mano y de esa manera pues vamos a ir trabajando. Entonces acá lo que conviene hacer, si nos dan puntos de referencia, pues tenemos que apoyarnos de la forma gráfica, tenemos que localizar los puntos que nos dan en el problema, en el plano cartesiano, y de ahí vamos a ir obteniendo datos a través de ese análisis de esas gráficas. Entonces vamos a colocar aquí los datos que nos dan, lo voy a anotar aquí en esta parte. Yo lo que tengo acá es el vértice está en el punto menos 2,1, lo voy a anotar acá, y el foco se encuentra en el punto menos 2,3. Y también al localizar estos puntos nos vamos a tener una idea de si la parábola tiene un eje vertical, tiene un eje horizontal, o si abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso es conveniente empezar a localizar los puntos que nos dan. De esa manera también vamos a ir obteniendo ciertos datos. Entonces acá, primero localicemos el vértice, está en el punto menos 2,1. Entonces voy a localizar acá el vértice menos 2,1, se refiere al segundo cuadrante, menos 2 y 1. Entonces voy a colocar el primer puntito acá, en el punto menos 2,1. Muy bien, aquí ya tengo el vértice, voy a anotar acá de una vez el vértice. Este es el vértice. A continuación vamos a anotar el foco, está en el punto menos 2,3.
Entonces acá está en menos 2,3, entonces se encuentra hasta acá. Este es el punto en donde se encuentra nuestro foco. Entonces aquí voy a colocar foco. Muy bien, coloco foco. Aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante, que en efecto nuestra parábola, como es una U, va a abrir hacia arriba porque el foco lo tenemos acá en el lado positivo. Entonces va a abrir hacia arriba, entonces su eje va a ser vertical. Eso ya lo podemos darnos cuenta aquí a partir de localizar esos dos puntos. Su eje va a ser vertical. Ahora falta ir viendo su diámetro focal, ir viendo ciertas cosas que nos pueden servir para seguir graficando esta parte. Aquí lo voy a dejar acá y solo voy a sacar algunos datos muy importantes. Aquí voy a sacar cuál es la longitud del foco. Recuerden que la longitud del foco se refiere a la distancia que hay del vértice hacia el punto donde se encuentra en efecto el foco. Veamos, aquí tenemos una distancia de, si yo resto 3 menos 1 nos da 2, aquí tenemos una distancia de 2 unidades. Entonces eso quiere decir que P, lo voy a anotar aquí, es nuestro primer dato obtenido a partir de la gráfica. P es igual a 2, esa es la magnitud del foco. Y de hecho ya resolvimos una de las preguntas ahí, que nos preguntan cuál es el foco. Entonces ahí tenemos el foco vale 2 unidades. Entonces, y es positivo porque de igual manera como se desplaza hacia arriba. Entonces ahora vamos a ir hallando la ecuación y vamos a ir graficando al mismo tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta técnica. Entonces acá lo que voy a hacer será, teniendo esos puntos, vamos a enfocarlos. Aquí en realidad, como se pueden dar cuenta ya viendo el vértice y el foco, que estos no se encuentran en el origen, sino se encuentran en un punto H como acá. Entonces va a tener más que todo la apariencia de una ecuación ordinaria como la que tenemos acá. Pues su eje es vertical, así que vamos a usar la primera que tenemos acá, esta que ya tenemos postulado aquí. También podemos tener con el eje horizontal, solo que va a tener la apariencia que tenemos en esta parte. Ahora bien, vamos a ir haciendo esa parte acá. Entonces, la ecuación que voy a obtener es la siguiente. Entonces, ya que ya sé que H, voy a colocar aquí H, porque son los puntos. H vale menos 2, es el vértice, menos 2 son los puntos del vértice. Y K, en este caso, vale 1. Entonces voy a colocar aquí 1. Con esos datos vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a colocar en esta parte nuestra ecuación como debería ser en esta parte. Muy bien, vamos a hacerlo acá con este marcador acá. Muy bien, tenemos la ecuación x menos h, h vale menos 2, así que lo voy a colocar aquí entre paréntesis. Todo esto al cuadrado igual 4p, entonces voy a colocar 4, el 4 es una constante, p, el foco vale 2, así que voy a colocar aquí 2 multiplicado por, aquí dice y menos k, se refiere a y menos el valor de k. K vale 1, así que aquí no voy a usar otro paréntesis, ya es positivo, entonces tengo ahí y menos 1. Voy a continuar a trabajar esto, lo vamos a seguir reduciendo para tener una idea también de cuánto es el diámetro focal, porque es 4 veces el foco, entonces necesito un dato aquí. Vamos a verlo en su forma ordinaria, aquí todavía no lo tenemos al 100%. Entonces acá continúo. X menos por menos me daría más, es decir, aquí tengo más 2 al cuadrado igual 4 por 2 me da como resultado 8, y acá voy a tener y menos 1. Entonces a partir de esta ecuación ordinaria, aquí todavía no lo voy a continuar, solo que voy a pararme acá, porque a partir de acá ya puedo empezar a graficar. Muy importante esa parte. El diámetro focal se refiere a la línea que vamos a tener acá de longitud. Entonces va a ser la amplitud que va a tener nuestra U ahí, nuestra parábola. Entonces nuestra parábola tiene una longitud de 8, esta línea tiene 8. Como nuestra parábola es simétrica, significa que va a tener 4 para la derecha y 4 para la izquierda, 4 unidades para la derecha y 4 para la izquierda. Entonces vamos a trazar estos, va a ser una línea
la magnitud de esta línea tiene que ser de 8, tal como lo tenemos acá, porque ese es el diámetro focal. Entonces voy a colocar aquí una línea horizontal, algo que vaya recto, por favor. Entonces sería 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Entonces aquí vamos a analizarlo bien. Muy bien, lo voy a colocar hasta acá. Muy bien. Muy bien. Vamos a tratar la manera de que esto nos quede bien para no tener ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos 4 y aquí tenemos 4. 4 y 4. Esto haría un total de 8. Voy a colocar un puntito aquí nada más. Estos puntitos ya van a formar parte de la parábola. Entonces ya a partir de esto puedo empezar yo a ir trabajando, ¿verdad? Conforme vaya realizando nuestra parábola. Muy bien. A continuación vamos a hallar también la directriz. Pues la directriz solo se refiere al opuesto del foco. Siempre vamos a encontrar el opuesto al foco. Siempre es una magnitud que va a ir, tiene la misma longitud que el foco, solo que en una dirección opuesta al vértice. Entonces de aquí para acá tenemos nosotros, del vértice al foco tenemos 2 unidades. Entonces significa que del vértice hacia abajo, hacia donde llegue la directriz, vamos a tener también 2 unidades. Entonces aquí restamos esta parte de 2 unidades y justamente tenemos nuestra directriz acá, 2 unidades debajo del vértice también. Entonces aquí solo voy a colocar una línea, una recta, y vamos a darnos cuenta acá que aquí tenemos la recta. Muy bien, esta recta vamos a colocar aquí que vale y igual menos 1, porque justamente pasa por menos 1, entonces sería la recta y igual menos 1. Entonces aquí ya puedo empezar a graficar, si deseamos, con esos datos. Voy a trasladar estos valores de este lado para que no me hagan ahí algún problema. Entonces voy a colocar aquí el foco 2, h igual menos 2, k igual 1. Entonces voy a borrar solo esta parte de acá, ya lo he trasladado a otro lado. Entonces vamos a graficar ya de una vez. Entonces graficando esto, lo voy a hacer con este color, tiene que pasar en los 2 puntos que son claves acá. Por eso es importante hacer el diámetro focal, que yo sé que va a pasar por acá. Vamos a hacer una curva que pase por acá y vamos a hacer esto, vamos a dar acá. Ahí está. Entonces aquí tenemos ya nuestra parábola que abre hacia arriba. Ya tenemos la gráfica de nuestra parábola, entonces aquí ya podemos continuar trabajando. Entonces acá, como yo lo que quiero es hallar la ecuación general, o más o menos cómo va a tener la apariencia de nuestra ecuación general. Entonces vamos a seguir trabajando acá. Efectuamos esta operación x al cuadrado. ¿Se acuerdan? Este es un producto notable, entonces lo puedo desarrollar, es el cuadrado de una suma. Entonces solo es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea 2 por 2, 4, sería 4x, más el cuadrado del segundo término es 2 al cuadrado, 4, y esto es igual a 8 por y es 8y, 8 por menos 1 es menos 8. Voy a continuar trabajando acá, y acá tengo x cuadrado, voy a colocar aquí más 4x. Tengo que trasladar el 8y al lado izquierdo, este está positivo, al otro lado va a ser negativo, sería menos 8y. Voy a copiar este más 4 y voy a mover el 8 que está negativo, al otro lado pasa positivo. Entonces aquí todo esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tengo x cuadrado más 4x menos 8y. 4 más 8 nos da como resultado 12. Y esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación general. Esta ya es la ecuación general de nuestra parábola que ya tenemos trazado en esta parte. Entonces esta es la forma: x cuadrado más 4x menos 8y más 12 igual 0.
Y con eso pues ya hemos hallado todos los valores, hemos hallado pues la gráfica, la ecuación, hemos hallado ya el foco que vale 2, que solo nos costó sencillamente analizar la gráfica, sencillamente hicimos el análisis de la gráfica. Y tenemos también la directriz, que es y igual a -1. Entonces, la geometría analítica pues trata de analizar gráficas, de ir trabajando en base a esos análisis que estamos haciendo. Entonces, les agradezco por su atención y nuevamente gracias.